¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional Prime. Hoy estaremos hablando, en nuestro panel, de los avances en reformas de pensiones. ¿Qué tan cerca estamos? ¿Esta ventana de oportunidad la podremos aprovechar o seguiremos alargando esta verdadera letanía que es y más pensiones, mejores pensiones? Bueno, en fin. ¿Qué pasa con la nueva ley antiterrorista que tuvo una aprobación esta semana, que tiene naturalmente también sus polémicas que las ha generado, pero en general con un muy buen logro de la ministra Carolina Toá en el Congreso Nacional? Estaremos con Constanza Juve y Carolina Garrido debatiendo estos temas. Y viene como invitado hoy Guido Girardi. ¿Está de vuelta Girardi en la política? Es parte de lo que le queremos preguntar. Con quien abordaremos el futuro político del país y el oficialismo, del cual algunos dicen que nunca ha dejado de ser el líder, porque los liderazgos no se compran en la esquina, se ejercen, se tienen, y en una de esas, claro, Girardi no lo vemos hace tiempo en el Senado, pero ¿cómo está mirando el oficialismo de cara a un nuevo ciclo que el otro año tendrá que presentarse? Bueno, es parte de lo que conversaremos hoy. Aquí comienza Estado Nacional Prime. Estado Nacional. Bien, pues aquí estamos ya con nuestras invitadas de hoy. Carolina Garrido, que es cientista política, red de politólogas. Carolina, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y Constanza Juve, ex convencional, prosecretaria de la UDI. Constanza, buenas noches. Sí. Aún entendí, Raúl, no. ¿De qué está hablando? Ya no, empezamos. Mala modulación mía. No, yo muy contenta de estar acá, Matías. Muchas gracias a ti. Qué bien, pues. Bueno, a ver, ustedes, claro, no están en negociaciones, que duda cabe, no son parlamentarias, pero sí, me imagino que se mueven en el mundo, donde debe estar usando una buena parte de las sobremesas esta posibilidad aparentemente muy concreta de llegar a un acuerdo. Pero en la medida que se acerca el acuerdo, saltan los tapones, como en las casas antiguas, por las orillas. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Constanza Juve, tu partido ha tenido además esta semana una discusión bien pública con los republicanos, ni más ni menos. Bueno, eso no es una novedad. Yo creo que la discusión con los republicanos es algo como bien constante. Los republicanos tienen una si no serían lo mismo. Serían un partido si no discutieran. Claro, o sea, yo creo que en el fondo siempre hemos estado convencidos de que el adversario está al frente. El tema es de que pareciera que republicanos tienen como una tendencia bien dramática a tener que tratar de polemizar permanentemente como para generar esa diferencia muchas veces artificial. ¿Esta vez también, a tu juicio? A mi juicio, sí, porque yo creo que Guillermo Ramírez, que es el presidente de la UDI, al menos yo lo he escuchado en todas las entrevistas que ha dado post declaración del lunes, que en la práctica, a mi juicio, y él mismo también lo reconoció, fue una declaración desafortunada y no fue lo que quiso decir. Creo que lo ha aclarado bastante, entonces seguir polemizando con eso solamente genera división en la oposición, en una lógica donde a puertas de un año electoral, de elección presidencial, de elección parlamentaria, lo que debiera buscar la oposición es la unidad, y lo que debiera buscar la oposición es dar garantías de gobernabilidad al país, darle esa garantía a las personas de que efectivamente se puede hacer gobierno y que se puede tener mayoría en el Congreso. Pero en la lógica en que sigamos creyendo que el adversario está al lado y no está al frente, entonces evidentemente que eso se hace muy difícil. Carolina, ¿cómo ves tú la posibilidad de este acuerdo? Sería bien histórico, porque llevamos muchos años hablando de pensiones. Están todas las campañas de todos en mejorar las pensiones. Aquí hay una oportunidad única, no perfecta quizás, pero única e importante. Por ejemplo, en algo tan central como avanzar del 10 al 16% en ahorro. Sí. Estamos cerca, pero ¿qué tan cerca y qué tan lejos? A veces es lo mismo, muy lejos y muy cerca. Estamos cerca, pero dicen que el pan a veces se quema en la puerta del horno. Yo no estoy tan segura si hay un inminente acuerdo. Sí, yo creo que desde hace muchos años uno no veía un acuerdo y una negociación entre las diferentes coaliciones políticas con un avance tan significativo como el de hoy día. Yo creo que negar eso es imposible. Pero yo tengo ciertas dudas por dos razones. La ministra Jara, de hecho, yo creo que ha sido bien clara en señalar de que el objetivo de la reforma de pensiones, bueno, tiene muchos objetivos, pero el principal es que implique un real aumento de las pensiones en el corto plazo. Hoy día, en el foco, por lo tanto, en los actuales cotizantes y no en 25 o 30 años más. Pero eso es el 1,5% que está en el acuerdo. Es que claro, es que ahí está la discusión, porque por ejemplo ella ha señalado, yo la estoy escuchando anoche o en general en otras discusiones, se hablaba de un inminente acuerdo, por ejemplo, en que este 6% adicional fuera la famosa 5,5, 0,5. La ministra Jara yo creo que fue bien clara, que un 0,5 parece que no alcanza
como para hacer este aumento significativo. Por lo tanto, que 0,5 es para otra cosa, es para equiparar hombres y mujeres. Pero es que tiene que ver con el aumento de las pensiones. O sea, una de las cosas principales es que ese aumento además sea igualitario. Entonces, es parte de la discusión, y me parece muy importante, porque a raíz ese mismo tema es uno de los que probablemente, y con esto me voy al segundo punto, por lo cual también tengo como dudas del inminente acuerdo, es uno de los temas que ha causado problemas además al interior de la derecha. Constanza lo explica mucho mejor que yo, pero es el foco en el que sobre todo republicanos ha hecho el punto sobre la fórmula en la cual se está haciendo este aumento que equipararía las pensiones de hombres y mujeres. Y yo creo que desde ese punto de vista la derecha tiene una tensión que es mucho más evidente que el oficialismo por razones obvias. Tiene una candidata presidencial que yo creo que hoy día está en un zapato chino, como se está ocupando mucho ese término últimamente. Por una parte, una derecha que hoy día se ve dialogante, yo insisto, eso me parece que es innegable. La derecha tradicional, por decirlo de alguna forma. ¿Sí? Chile Vamos, la UDI, etcétera. Y por otra parte, esta derecha que lo que hace es ser más intransigente y con un objetivo claro, señalando que esta es la razón por la cual nosotros tenemos que llegar a la papeleta, ni siquiera a una primaria. Entonces, obviamente esas tensiones impactan en las estrategias político-electorales que tengan los partidos. Por lo tanto, como estas cosas son tan rápidas, la política es tan dinámica, tampoco sabemos cómo esa discusión al interior de la derecha, como bien decía Constanza, estos son los momentos que hay que tratar de fomentar la unidad. No sabemos cómo ese objetivo de mediano o largo plazo, que es la elección presidencial, puede impactar finalmente las negociaciones de la reforma. Sí, a ver, yo creo que igual hay que ser bien claro. Una cosa, tú me preguntabas por el tema, el factor de republicanos, pero por otro lado también uno tiene que ser bien creíble, confiable y predecible respecto a este tipo de cosas. Nosotros, todo lo que tenga que ver con porcentajes de reparto, y para entender reparto, porque se ocupa esa palabra muchas veces para muchas cosas, todo lo que implique que haya un porcentaje del ahorro de un trabajador que se vaya a una cuenta distinta del propio trabajador, eso es reparto. Y por lo tanto, desde mi punto de vista, la oposición en general, en bloque, debiera votar en contra o más bien no debiera acordar nada que implique un porcentaje a reparto. Eso llama reparto al 0,5% que va a la tabla de... Depende de la fórmula, pero si en el fondo acá hay que en ese sentido hay que sincerar un poco la discusión, porque te dicen, mira, no, ese 0,5%. Primero, yo creo que hay que despejar la paja del trigo en esto. Lo primero, es injusto que las mujeres que cotizan la misma cantidad de años, tienen la misma cantidad de ahorro, claro, que el hombre tenga un 11% menos por el solo hecho de tener una esperanza de vida mayor. ¿Se tiene que corregir eso? A mi juicio, sí se tiene que corregir. Y la gran pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuál es la fórmula de corrección? ¿Sí? Si esa fórmula de corrección implica que de la cotización de un trabajador se tenga que compensar o bien traspasar para poder corregir eso, a mi juicio, eso es equivocado. Pero entonces estás con los republicanos tú, porque la UDI es partidaria del 0,5%. No. Guillermo Ramírez en ese sentido ha sido muy claro en términos de decir no estamos de acuerdo, no hemos llegado a una fórmula en este sentido. Por eso se está discutiendo el préstamo, que a mi juicio el préstamo es una manera bien eufemística de volver a una lógica de donde el Estado te reconoce un cierto bono que después te lo va a pagar. No tienes idea si te lo va a pagar o no te lo va a pagar. O sea, por lo menos yo de toda la entrevista que he escuchado al presidente de la UDI ha sido bastante claro en términos de que no hay ningún porcentaje para reparto. Pero sí creo que es importante para la gente que nos ve y que nos escucha entender que cualquier cosa que no significa pasar tu ahorro a la cuenta del trabajador, evidentemente que eso implica meterse con la plata de los trabajadores, implica afectar el ahorro de un trabajador y ese fruto de su esfuerzo tampoco debiera ser parte de la discusión. Además de que me parece que también hay otros elementos que están quedando fuera por razones ideológicas. ¿Dónde están finalmente las razones de no tener las mismas pensiones? Yo aquí discrepo de Carolina en términos de que no se han hecho grandes reformas en materia de pensiones. Está la reforma del 2008, pero después también una gran reforma que quizás pasó un poco, comillas, desapercibida, pero ha sido una gran reforma, fue la PGU. La PGU fue una gran reforma, ha sido una gran reforma. Ahora, ¿eso significa de que estamos al debe todavía en términos de pensiones? Sí estamos al debe, pero no solamente respecto al porcentaje de cotización, que evidentemente es muy importante. Bajo ahorro, lagunas previsionales y la informalidad. Chile tiene un porcentaje de formalidad que está bajo los índices de la OCDE, significativamente más bajo, 11 puntos más bajo, y por lo tanto ese tipo de elementos también los debiéramos abordar, y a mi juicio, por temas de obsesiones ideológicas, esos temas no se abordan y quedan fuera de la mesa. Carolina. A ver, varias cosas. A mí siempre me ha impactado mucho que la derecha tenga un problema con el concepto de reparto.
Yo no tengo problema con el concepto, tengo problema con el hecho de lo que significa el reparto. Porque es importante, sí, es por lo mismo, porque es importante recordar que en Chile existe una caja de reparto, que la ocupan las Fuerzas Armadas, la ocupa Carabineros, Capredena, Dipreca, y nunca ha estado mucho en la discusión, sobre todo de la derecha, de que se modifique, Carolina, como que por ese lado... Distinta. Está bien, pero no es la regla general. Por supuesto que estamos hablando de la regla general acá. Por lo mismo. Creo que la regla general sería que todas las personas, sin ningún tipo de exclusión, tuvieran ojalá las mejores pensiones. Eso es otra discusión. Es parte de la discusión cuando hay una especie de urticaria con el concepto de reparto. En Chile yo no tengo ninguna urticaria, me molesta. No, es para nada personal. Yo tampoco lo tomo personal, pero digo que no tengo urticaria respecto a los conceptos. Segundo, yo estoy de acuerdo en que en Chile hubo una reforma importante, que fue la PGU, en algún momento también se modificó la tasa de reemplazo, pero estamos hablando... ¿Con la PGU? Sí, pero por ejemplo estamos hablando que en el caso de la PGU estamos hablando de pensiones de 214.000 pesos. Tasas de reemplazo que aumentaron a 250.000 pesos. O sea, estamos claramente... Al 90%. Y que te sirve para complementar, porque no solamente es para los que no tienen nada, también te sirve para complementar precisamente a las personas que tienen un determinado tipo de ahorro para poder subir. Y eso te aumentó un porcentaje de cotización de alguna manera. Me parece que hoy día, más que hablar del porcentaje, me parece que es súper importante en este caso hablar también de los montos, porque claramente si una persona que no ha hecho un avance muy importante, y hoy día usted va a tener una pensión de 214.000 pesos, a mí me haría un poquito de vergüenza decirle eso a la gente. Creo que tenemos muchísimo más que hacer respecto a ese punto. Y lo otro que también me parece, no me parece muy honesto en el discurso político, no personal con la Constanza, pero en la discusión política de hablar de que se le va a quitar a la gente recursos o que en base a su esfuerzo se va a financiar la pensión. Esa discusión política en particular me parece muy poco honesta. No hay, ¿en qué sentido, Carolina? Voy para allá. Yo estoy de acuerdo, porque los expertos y expertas sí lo dicen, por supuesto que no hay una única fórmula para mejorar las pensiones. En eso podemos estar de acuerdo. Pero sí también hay cierto consenso, no unitario, pero hay cierto consenso de que es bastante poco probable que haya un sistema que sea puro, solo cuentas adicionales y que no tenga algún tipo de mecanismo de solidaridad. Por eso mencioné inicialmente, Matías, el tema del 6%, que es un 6% adicional que se está discutiendo, y la mayoría de ese porcentaje, volvemos al guarismo, 5,5 va a las cuentas individuales, y se está discutiendo qué porcentaje de ese 6% adicional va a ir a un sistema solidario, que hoy día la evidencia que muestra el gobierno es que es la única fórmula que aumentaría las pensiones hoy día. Si hay otra fórmula, como menciona Constanza, a mí me parece que este es el momento, por supuesto, de discutirla. Yo creo que con eso no hay problema. O sea, pero a ver si entiendo bien, por lo que has conversado tú, en general en el gobierno y en los partidos de gobierno, si fuese 5,5 y 0,5 para ir justamente a la tabla de los años, ¿no es cierto? Para compensar hombres y mujeres, ¿ese 5,5 sería aceptable por el oficialismo? A mí yo no con estoy, un 4 no estoy segura. Directo a cuentas y 1,5, ese 5,5 y 1,5 a un préstamo que tiene que volver a las cuentas de que no lo prestaron después de 20 años garantizando una rentabilidad. Yo no estoy segura. Ahora, digo no estoy segura porque obviamente en las negociaciones uno ahí, el gobierno y la oposición verán que... ¿Qué es lo que no les gusta de esa composición de un préstamo para ir a atender las pensiones insuficientes hoy? Porque ese es el modelo. Ese es el modelo que está planteado. Sí, lo que... desde el punto de vista del gobierno, el guarismo el 0,5, lo que yo entiendo... No, 1,5. Lo que la ministra Jara explicó, que fue lo que hasta el día de ayer estaba en la discusión, es que no alcanza, insisto, para el objetivo principal de la reforma, que es uno de los dos principales objetivos, aumentar las pensiones hoy día, en el corto plazo, con foco en los cotizantes, en los que hoy están cotizando, no 25 años más. Yo entiendo que las distintas fórmulas que se han barajado no cumplen con ese objetivo. Y si no se cumple con ese objetivo, el gobierno no tiene ningún incentivo para hacer esa reforma. ¿Cuál sería el incentivo? Mejorar las pensiones. ¿En 20, 25 años más? No, porque al final, es que ese es el problema. El objetivo al final del gobierno, así como lo planteó la reforma desde un inicio, no fue necesariamente mejorar las pensiones. Era precisamente introducir un mecanismo de fondo común. Sí, y es por eso que en el fondo hay una reforma que se podría haber hecho hace un par de años atrás en todo aquello que estábamos de acuerdo. Porque ¿hay acuerdo en que tiene que haber un porcentaje adicional para la cuenta individual? Sí. ¿Hay acuerdo en que hay que mejorar las pensiones? Sí. ¿Hay acuerdo en que hay que mejorar o tener mayor ahorro? Sí. Y se podría haber llegado a ese acuerdo, pero ¿por qué no se llega? Porque se busca amarrar
a esta obsesión ideológica que tiene el gobierno en términos de tener sí o sí un fondo común por tener un fondo común. O sea, hoy día podríamos haber llegado a ese acuerdo con una ley corta en todo aquello que estamos de acuerdo, pero como se busca amarrar a esto que es, insisto, un tema de obsesión ideológica que es una discusión bizantina, porque todo el mundo se está buscando precisamente salir de ahí. Ese es el problema de por qué finalmente no hemos llegado a un acuerdo antes en relación con este tema. Ahora, Matías, yo este tema de la ministra Jara que dice, bueno, estamos lejos de un acuerdo porque en realidad esto tiene que ser 3-3, eso es un voladero de luces y es un viejo truco. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que está planteando la ministra Jara con eso? Está planteando de si se llega a un acuerdo, y significativamente menor, no tengo idea si se va a llegar o no se va a llegar. Yo espero que se llegue a un buen acuerdo, y un buen acuerdo para Chile implicaría, especialmente para los trabajadores, de que haya un porcentaje adicional de cotización y que todo ese ahorro sea de los propios trabajadores. Bueno, si se llega a un acuerdo con un porcentaje menor del reparto, ¿qué es lo que va a decir la ministra Jara al día siguiente? No va a decir que esto fue un gran acuerdo para Chile, hicimos lo que pudimos con lo que la derecha nos dejó hacer. Entonces no se preocupen porque este tema no está cerrado. Para quienes también plantean como argumento de que con esto se cierra el tema de pensiones, no se va a cerrar el tema de pensiones. El día siguiente va a ser, no se preocupen porque este 0,5, este 1,5 de reparto lo va a aumentar a 2, lo va a aumentar a 3 y vamos a seguir en esto. O sea, hay varios argumentos que hay entre medio que a mi juicio son argumentos medio ingenuos, ¿ya? Pero son tus argumentos son casi todos bien parecidos a lo que yo lo he escuchado a los republicanos más que a la UDI. Es que más allá del tema de quién lo dice, a mí lo que me importa es el argumento, ¿no? No, pero es que por lo que yo leo, si leo al presidente de republicanos, leo al presidente de la UDI, veo las discusiones, los problemas de los republicanos no es que no quieren emparejar la cancha entre hombres y mujeres, dicen ¿cómo financiamos? 3 puntos del producto. Pero yo no he dicho lo contrario. Y se financia ¿cómo? Con impuestos generales, dicen. Y el acuerdo aparentemente que están llegando es con el 0,5%. Ahí hay una diferencia importante. Y después dicen, esto no se va a terminar aquí, no seamos ingenuos. También te lo escucho a ti. Es que eso me parece. Pero eres mayoría o minoría en la UDI tú. Mira, yo asumo en términos de lo que significa el tema de fondo, que es el hecho de que tengamos, o sea, nosotros pasamos por el 4 de septiembre del 2022, donde el gran tema, si es que probablemente uno de los temas más importantes fue ¿ya? El derecho a que tus ahorros previsionales sean heredables. Con mi plata no, ¿ya? La libertad de poder elegir quién te administra tus ahorros previsionales. Entonces, hoy día traicionar esa manifestación de voluntad del electorado, y no solamente eso, también las encuestas no de un mes, las encuestas que te muestran la película completa te demuestran que la gran mayoría quiere que sus ahorros se vayan a su cuenta individual. A mí me parece por lo menos pero que 5,5 de 6. Eso no, pero es que no tiene que ver que con si el vamos porcentaje. A poner 6% extra y de ese 6% extra, son 6 puntos, 5,5 vayan a las cuentas individuales de las personas. No vale la pena por ese diferencial de 0,5 perder la posibilidad de hacer la reforma y allegarle 6 puntos más de ahorro a las pensiones de Chile, con lo que implica externalidades positivas para el mercado de capitales, profundización, mejor en el mercado de los créditos, los hipotecarios, en fin, suma y sigue. Por ese 0,5, ¿vale la pena negarse? Lo que pasa es que yo no estoy metida en la negociación, así que no tengo idea qué cosas se están amarrando una cosa con la otra. Lo que sí tengo bastante claro es de que las personas también confían en ti por principio. Y en esto yo creo que ha sido bastante darle la razón a las personas que en la práctica nosotros vamos a estar por defender la propiedad sobre los ahorros previsionales y que el fruto del esfuerzo, del trabajo de las personas vayan precisamente a su cuenta individual. Ahora, más allá de quién dice el argumento va, argumento menos, yo por lo menos lo veo como una cuestión bastante evidente esta estrategia, es una estrategia política, ¿ya? El hecho de decir, no, va a ser 3-3 y todos sabemos que no va a ser 3-3. O sea, yo ni siquiera estoy metida en la negociación, sabemos que no va a ser 3-3. Pero evidentemente el día siguiente del acuerdo, bueno, a la semana siguiente del acuerdo va a ser como, oye, mira, esto es lo que pudimos hacer. Al final del día y no va a quedar ahí, si los temas no se cierran. Mira, piensa qué pasó con el tema impuestos. Impuesto de primera categoría de empresa. Con Sebastián Piñera se subió de 17 a 20, vamos en 27. Y todavía seguimos discutiendo la reforma tributaria a pesar de que el propio gobierno se comprometió a no aumentar los impuestos el año pasado. Entonces hay que también ver un poquitito la realidad, cómo funciona la evidencia, digamos, la política durante todo el año. A la centroizquierda y la izquierda les sigue gustando más el 3-3 que el
5,5 y 0,5 de repartir esos 6 puntos más? Yo creo que a mí me parece que el gobierno ha dado señales bastante relevantes de que se está dispuesto a negociar las distintas fórmulas. Y aquí vuelvo a ser la ministra Jara, a raíz de lo que me señala Constanza, que en esto sí estamos de acuerdo. La discusión probablemente de la reforma de las pensiones obviamente no se acaba acá, y la ministra Jara y otras personas del gobierno han sido bien claros. Esta no es la reforma que más le gusta al gobierno. Gracias. Pero obviamente se dan muchas... Pero es que yo no tengo ningún problema en decirlo, porque además no me parece algo negativo. A mí no me gusta esta reforma, pero porque todo... ¿Qué reforma te gusta? Yo creo que no tiene que ver solo aumentar las pensiones en el corto plazo, pero también el sistema el institucional que se tiene, pero yo creo que esa es otra discusión. Yo creo que, dándole el punto a Constanza, que a mí no me parece negativo para nada decir que la discusión de la reforma de pensiones no se acaba acá, y probablemente, y así como otras, pero sobre todo estas que son de corazón de cómo las instituciones y el sector privado está involucrado en este tipo de... ¿No debiera estar a tu juicio? No, yo no digo eso, pero sí creo que hay que hacer... la industria relacionada con las pensiones es una industria bien particular, que tiene ciertas características, que tiene beneficios, por ejemplo, muy superiores al resto de las industrias, y que no les impacta tanto en esos beneficios, por ejemplo, en las utilidades, dependiendo de cómo está el mercado. En fin, se me fue la idea de lo que iba a decir. No me acordé. No hay problema. Entonces, a mí me parece, dándole ese punto a Constanza, a mí me parece que, y asumiendo un concepto que ella utilizó y la pregunta que tú señalabas, cuando tú tienes un 6% que está sobre la discusión, la mesa, y tú dices, ok, el 5,5 lo vamos a llevar para acá, y solo un 0,5, yo también podría usar el argumento de que hay una obsesión ideológica entonces de no querer dar un porcentaje que es menor, que según lo que han dicho la autoridad, en este caso vuelve a estar la ministra Jara, que así todo con ese 0,5 al parecer no alcanza. Entonces yo creo que la discusión no tiene que ver si es una obsesión o una obsesión. Disculpa, solo para terminar la idea. Creo que hay una pequeña confusión ahí, de hecho. Sí, yo también creo. Dame un segundo. Yo creo que no tiene que ver con el concepto de obsesión ideológica. Por algo son partidos políticos y coaliciones políticas distintas. ¿Creen en fórmulas distintas para aumentar la reforma, para aumentar las pensiones? Sí. Hay algunas que con evidencia te demuestran que se aumentan y otras con evidencia te demuestran que fracasan, digamos, como por ejemplo el sistema de reparto que tuvimos en Chile hasta que finalmente cambió el sistema de capitalización individual. O sea, también es un cuento que el dato mata relato. O sea, uno puede tener distintas opiniones, pero no puede tener distinta evidencia. No puede tener distintos hechos, eso. Pero no hay una fórmula. Esto no es blanco o negro. Hay muchas fórmulas dependiendo de los porcentajes, cómo sea el sistema, los incentivos, sanciones. Hay un montón de fórmulas. Entonces, ¿y eso fue lo que dije yo? Pues tú estás planteando el tema y poniendo un ejemplo como si lo que estuviera proponiendo el gobierno es cambiarse a un sistema de eliminación de la AFP y pasarla... No dije eso. Eso es lo que quizás tú estás escuchando, pero es lo que estoy interpretando y por eso estamos conversando. Por lo mismo, pero tú estás interpretando algo completamente equivocado, porque jamás dije eso. Constanza, yo te escuché muy tranquilamente. Algo que yo no dije. Es lo que yo estoy interpretando. Bueno, pero es lo que estoy interpretando. Hay muchas fórmulas. Lo importante es discutir, y si la derecha, insisto, tiene una fórmula con la que se cumple el objetivo, yo no creo que el gobierno no tenga problema en discutir esa fórmula. Lo que pasa es que no está... Por lo que uno ha reporteado, esa fórmula está en un grupo bien grueso y de ambos sectores bastante acordado para el reporteo que uno tiene y hace un rato. Yo creo que hay una pequeña confusión. Perdónenme la elegancia de mi papelito. Está precioso. Yo realmente, además soy malo para dibujar. 6% es este completo. Señor director, esto está... Lo preparé toda la tarde, así que no se lo pierda nada. 6 por 6 son adicional. 4 a la cuenta de las personas. Ese es el acuerdo principal que habría. 4. 0,5 para compensar hombres y mujeres. Para compensar por lo que dice Constanza, porque las mujeres por más esperanza de vida, en igual trabajo, igual ahorro, reciben 11% menos de pensión. Sí. Para igualar eso, el 0,5. Y ese 1,5 es del trabajador, se le presta por 20 años a las personas que hoy están con pensiones insatisfactorias muy bajas, y después de 20 años se le devuelven, por eso es de las personas. Entonces, esta es una fórmula que es este 1,5, o sea, todo esto a la derecha le debería satisfacer.
porque es todo de las personas, y de aquí se lo prestan por un rato a las personas que hoy día tienen una pensión insuficiente. Se lo prestan y se lo devuelven. Ahora, Constanza no confía en que el Estado devuelve. O sea, no devuelve la plata, pues es cosa de lo que pasó nomás con las expropiaciones. Todavía hay bonos de reconocimiento de terrenos que están vigentes. Pero eso era un Chile de otra época, Constanza. Bien, pero hoy día los bancos... El mismo ejemplo del sistema FP que pusiste hace un ratito. No es así, pero te entregan Tú cuando vas a un banco y entregas un depósito a plazo, es $1 millón de pesos de depósito a plazo, ¿qué te entregan a cambio? Sí, está bien, pero el banco, pues no el Estado, pues. ¿Tú confías en que el Estado te va a devolver la plata en 20 años más? Yo confío en la institucionalidad de Chile porque hay reglas claras. Como la izquierda no confiaba que la AFP tenían la plata cuando estaban los retiros, sí estaba la plata. ¿Por qué el Estado no va a devolver la plata? Regulado por el propio Estado con la Superintendencia de Pensiones. Precisamente porque existe una institucionalidad y es un mercado regulado. Es un problema de confianza. No es un tema de confianza, porque en el fondo, ¿quién va a fiscalizar que el Estado efectivamente está invirtiendo las lucas? O sea, de partida el Estado no tendría por qué estar invirtiendo las lucas, pero que te vaya a devolver ese... No está claro que lo vaya a invertir el Estado. Puede contratarse un privado, como el Seguro de Cesantía, para que invierta ese 1,5%. Por eso vamos a tener que ver qué pasa con ese préstamo, porque si tú me dices en principio que esto es un préstamo que va a tener un bono de reconocimiento, bueno, habría que ver cuál va a ser la garantía de ese bono de reconocimiento. Es un préstamo, bien, pero... es un préstamo que se devuelve con intereses, además. Eso va a estar clarificado, cuántos son los intereses garantizados. Yo creo que ahí es importante revisar bien los detalles, porque ahí está el diablo, ¿no? Por supuesto. Y porque además la letra chica muchas veces es más grande que el titular. Eso pero habría que ver. Te fijas aquí, Carolina, que hasta donde yo sé que se está llegando a ciertos acuerdos, o se aproximan los acuerdos, es que respetando la propiedad del individual de los ahorros, se prestan por 25 años y después vuelven al dueño. Pero mientras se lo prestan, ese sí que es para mejorar las pensiones hoy. Actuales. Esa es una fórmula que a los dos les gusta. Usted dice, cualquier cosa que mejore las pensiones hoy, ahí tiene. Cualquier cosa que mantenga la propiedad, ahí tiene. ¿Por qué no hay acuerdo? Yo sé que es simplificar porque hay muchas otras cosas. División de la industria. Yo sé, hay muchísimas otras cosas que entiendo que está bastante ya superado la discusión, por lo que uno reportea. Yo creo que tiene que ver también con lo que, insisto, que es un concepto que usaba Constanza, que a mí no me gusta, pero lo voy a volver a... Constanza dio en el clavo, que tiene que ver con una discusión ideológica que, para el parecer, no es del lado del gobierno, sino que tiene que ver con una cosa muy antigua que tampoco tiene solo que ver con las pensiones, el rol del Estado. ¿Queremos o no queremos rol del Estado? Esa sí que es una discusión ideológica y que claramente no solo tiene que ver, insisto, con el tema de pensión. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces, si vamos a hablar de discusión ideológica en este punto y en otro, claramente aquí ha quedado claro que no solamente el punto de vista del gobierno. Lo que yo he dicho es de que hay obsesiones ideológicas que en la práctica hacen que en vez de poner a las personas en el centro, se ponga la ideología por sobre el bienestar de las personas o se ponga el bienestar del Estado por sobre de las personas. Esa para mí es una obsesión ideológica. Yo creo que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no la persona al servicio del Estado. Y eso es una discusión ideológica, sí, pero no es una obsesión ideológica, es una discusión ideológica. Ahora, el rol del Estado, el Estado tiene que existir, evidentemente. Y de hecho, la primera razón de existencia del Estado es entregar seguridad, que lo hace bastante mal a estas alturas del partido. Pero el rol del Estado está presente, por supuesto que tiene que estar presente. ¿Cómo no va a estar? Pero lo menos posible. No. Pero el Estado tiene que estar, pero tiene que estar al servicio de la persona, no al revés. ¿Estás de acuerdo que el Estado al servicio de la persona o al revés? El Estado tiene que estar al servicio de las personas y no de la AFP, como la derecha lo la letra chica más grande que el titular siempre. Ya, veo que hay ciertos acuerdos, pero al final hay una cosa muy profunda, que está bien, por eso las invitamos a las dos. Es un tema profundo. De eso se trata. Lo anunciamos, pero ahora lo presentamos. El ex senador Guido Girardi, que estos últimos años de que salió del Senado, y antes también en el Senado muchísimo, dedicado, no sé si 100%, pero lo que uno veía desde afuera, en el Congreso del Futuro, que es un hito científico, intelectual, chileno, de gran categoría, pero parece que está de vuelta Guido Girardi. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien. ¿De vuelta en la política o nunca se fue de la política Guido Girardi? Nunca me he ido de la política, pero estoy en la política. Yo cuando hago Congreso Futuro, estoy en la política. Por supuesto. De hecho, el sábado nos vamos a Marruecos. Piensa que Chile, que es un país maravilloso, exporta ideas. Y el modelo Congreso Futuro, que es algo único en el mundo, porque en esta humanidad polarizada, sin acuerdos, que las redes sociales van a balcanizar más, van a polarizar más,
en una era donde hay una sospecha de las instituciones democráticas, porque tal vez la democracia no ha sido capaz de resolver los problemas de la gente. Estamos viviendo además una obsolescencia del Estado que fue hecho para el siglo XX, y las instituciones, la educación, incluso la televisión, responden a un mundo que ya no existe. Estamos viviendo en un problema de gobernanza gigantesco, y el Congreso Futuro, hoy día yo diría que las instituciones tradicionales no tienen capacidad de pensar, ¿no? Y los partidos no tienen capacidad de pensar, y el Estado, porque antes el Estado era el domicilio de la intelectualidad. Si hubiera preguntado en un foro hace 30 años adelante en la mano a todos los que son militantes de partido, la mayoría lo hubiera sido. Hoy día nadie. Entonces, pero yo me refería, Guido, obviamente que todas son formas de hacer política. El Congreso del Futuro es una manera, ¿no es cierto? Porque son insumos para las legislaciones de futuro. Pero yo me refería, y la gente cuando escuchó esto quería saber si echas de menos la política que estuviste tanto tiempo, si crees que esa mirada que traes desde afuera la quieres volver a poner al servicio de, por ejemplo, un poder legislativo o de un gobierno. Una política, si se quiere, más como la conocemos. Sí, bueno, lo que yo estaba diciendo, vamos a hacer Congreso Futuro en Marruecos, van científicos de todas partes del mundo, das cuenta, van ministros, ministras, es la puerta de entrada a África, hay una nueva geopolítica. Nosotros tenemos que hacer alianza con aquellos que estamos fuera de este duopolio de Estados Unidos, Silicon Valley y China. Vamos a hacer el próximo año un Congreso Futuro en Madrid, iberoamericano. Tenemos que construir pensamiento iberoamericano y tenemos que entender que el mundo cambió. Y yo pienso que hay una obsolescencia del pensamiento. Yo creo que nuestros partidos, voy a hablar por mí, la izquierda no tiene respuesta a esta era ni la tiene la derecha. Ustedes están hablando de reforma previsional, a mí me parece interesante la discusión, pero solo les voy a decir que con la inteligencia generativa la mitad de los empleos en los próximos años van a verse dramáticamente afectados y desaparecer. O sea, un médico como yo no va a poder competir con la inteligencia generativa. Ya hay estudios científicos que ponen a competir la inteligencia artificial con estudiantes que ingresan en Estados Unidos a la universidad o para hacer un magíster y un doctorado, y en todos los casos gana la inteligencia artificial. Elon Musk dice algo que es real, más allá de las diferencias que uno puede tener con él, que la inteligencia artificial va a ser mejor lo que hacen los seres humanos en todos los casos. ¿Has pensado en alguna candidatura, perdón que vuelva a lo prosaico, que vuelva a lo rastrero, a lo menor, digamos, sobre esta... Matías, es que yo quiero salir... ¿Te interesa? Está bien. No, estamos hablando de cosas más... No, yo sé, sí, mi papel es muy impopular. Matías, está bien, perdón la impopularidad de mi papel. A mí me encantó... ¿Te gustaría ser candidato a algo en la próxima elección? A mí me encantó ser diputado. Fui 2 veces el diputado más votado de Chile, fui 2 veces senador primera mayoría. Y mi pasión... el pensamiento y la ciencia en un tiempo donde el pensamiento está en crisis. Es un no. Entonces, cuando a mí me preguntan ¿por qué no eres candidato a diputado, senador, candidato presidencial? Primero, tengo una candidata presidencial que es Carolina Toa. Segundo, hoy día no está en mi agenda. Hubo una publicación en La Segunda. Seguramente hay gente que le interesa que yo sea candidato. Ahora, yo lo voy a evaluar en marzo. Tiene candidata. También están cosas de la tierra. Y voy a pensarlo, pero a mí sobre todo me interesa colaborar a transversalizar un proyecto. Mira, estamos trabajando en Proyecta Chile 2021, liderado por toda la universidad chilena, liderado por el rector de la Universidad de Atacama, que es presidente del CRUIS, donde está Ignacio Sánchez, rector de la Católica, Rosa de B, la Academia de Ciencias, donde estamos elaborando una propuesta país, transversal, inclusiva. Está Rosario Navarro, están la CUT, están los gobernadores, está ex ministro del presidente Piñera, de la Concertación, de la Nueva Mayoría, porque Chile no tiene un proyecto país, no hay una visión común compartida. Mira, estamos sentados arriba de una mina de oro, Chile puede salvar el planeta, tiene el litio, el cobre para el futuro, tiene energía renovable, va a ser el centro mundial de los data centers, tiene el mar para alimentar el planeta porque los ecosistemas terrestres no lo van a tener, y la discusión que hay hoy día, a mí me parece increíble. Te das cuenta, nos estamos farreando oportunidades y además tenemos obsolescencia, el estado obsoleto en salud, en educación, y esa discusión no existe. Estamos en una era donde la inteligencia artificial puede sustituir al humano. La inteligencia artificial desde el año 2000, con la inteligencia generativa, no es adaptativa. Antes el martillo era una tecnología que aumentaba tus competencias, ¿no es cierto? Hoy día la inteligencia artificial crea martillo y decide dónde clavarlo, o sea, empieza a sustituir al humano. Entonces, estamos en una era donde la inteligencia artificial nos puede sustituir. Podemos pasar a un poshumano, por eso que el Congreso Futuro, el Congreso Futuro, el tema es que humanidad queremos ser. Vamos a hacer una cumbre con los 10 filósofos más importantes del planeta. Viene Hartmut Rosa, que es uno de los más importantes, alemán, Marcus Gabriel, viene el principal filósofo chino, el principal filósofo japonés, viene
José María Lasalle, porque queremos conversar sobre el futuro del humano. Eso no está en la agenda política, ya está ocurriendo. Podemos ir a un poshumano y dejar de ser Homo sapiens. Bueno, todas estas discusiones, a mí me parece que hay que instalarlas. Te das cuenta, vienen 4 revoluciones. La inteligencia artificial, la revolución de la edición genética, podemos cambiar los genes. O sea, tú vas a poder decidir si tus hijos son grandes, chicos, vas a poder operar los genes. Viene la revolución de la nanotecnología, yo voy a poder transformar esta mesa en otra cosa, un nuevo material. Y viene una que va a cambiar todo, la computación cuántica. O sea, yo tengo un teléfono acá que su capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Piensa, ¿qué pasa cuando esto se duplique cada segundo? Cada segundo. ¿Ah? Que lo que demora hoy día un computador en procesar 100 años se haga en un segundo. O sea, yo digo, ¿cómo nosotros nos preparamos, reflexionamos sobre eso? ¿Cómo eso va a llegar? Entonces, esa conversación con Carolina también y Constanza. ¿Qué les parece a ustedes esta visión en la política del día a día que también hay que abordarla? No, quiero que nos invite a todos estos viajes, porque ya me dieron ganas de viajar. Estamos listos para Marruecos. Pero a ver, yo creo que es muy interesante lo que plantea Guido, y de hecho, bueno, uno que de repente es más analfabeta en este tipo de cosas, tú te das cuenta que la gran discusión en términos de cómo va a evolucionar o cómo está evolucionando el mundo es bastante más rápido de lo que uno cree. Y todo este tema de inteligencia artificial y por qué finalmente la inteligencia artificial le gana al humano es porque el nivel de acumulación de conocimiento es una cuestión impresionante y de crear además nuevo conocimiento. El gran tema pasa, porque ya que estamos hablando también de lo que es la política interna chilena o Chile, y en específico que es nuestra principal preocupación, es cómo todos esos avances y cómo toda esa mirada también se puede poner al servicio de que nuestro país esté mejor, porque hay por lo menos dos cosas que usted plantea que yo creo que pueden ayudar para los 2 grandes problemas que tenemos en Chile. Uno, que es el tema de la seguridad, donde evidentemente que la inteligencia artificial, evidentemente que los mecanismos tecnológicos pueden hacer una diferencia. Y lo segundo es el tema del estancamiento y el crecimiento, porque precisamente planteaba Guido antes de que, oye, nosotros tenemos agua, pero no tenemos una manera de poder utilizar esa agua, por ejemplo, para consumo humano. Entonces hay lugares donde tenemos sequía o nos vamos a quedar sin agua, independiente de que tengamos agua. ¿Por qué? Porque no tenemos desaladoras, por ejemplo. Porque no tenemos microembalse. ¿Y por qué no tenemos eso? Porque un proyecto de inversión en Chile se demora 10 años, 15 años, en puros papeles. Entonces, precisamente yo creo que esa discusión, o mejor dicho, ese aprendizaje, en términos generales también podríamos ponerlo un poco al servicio de la política, pero por sobre todo al servicio de las personas. Bueno, pero yo te podría comentar, porque tú planteaste 3 temas. Uno, la seguridad. Hoy día se lanzó el proyecto Citia, se hizo una reunión con una empresa privada, donde estuvo la ministra Toa. El proyecto Citia es una creación del Congreso Futuro, con más de 100 académicos. Nosotros hicimos la política de inteligencia artificial, los expertos de inteligencia artificial de todas las universidades. Le propusimos a la ministra Toa hace unos 2 años, un poco más, de usar la inteligencia artificial para resolver los problemas contra el crimen organizado. Trabajamos 2 años con la PDI, con Carabineros, Ministerio Público, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y elaboramos una propuesta. Esa propuesta es la que está hoy día funcionando en este piloto que se llama Citia, que va a ser un piloto, yo diría, va a ser un piloto innovador a nivel latinoamericano, que hoy día ya está articulando todas las cámaras de la región metropolitana o de un cierto sector, cámaras de concesionaria, autopistas, de moles, de todas las cámaras que se integren, y estamos ya sin visualizadores humanos con reconocimiento a partir de algoritmos, que son mucho más. Estamos reconociendo primero autos robados, patentes, personas que tienen orden de detención y personas perdidas. Para que ustedes sepan, todos los días detectamos en Santiago cerca de 200 autos robados, todos los días. El paso siguiente es poder identificar delitos flagrantes. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, alguien que saca una pistola a la calle, alguien que está tirando una molotov, alguien que se pasea frente a un lugar de manera sospechosa, alguien que está saltando una reja, alguien que tiene un cuchillo. Y el tercer paso es llegar al reconocimiento facial. Nosotros tuvimos una discusión en este equipo donde hay abogados, está Lorena Donoso. Hay un tema de autorizaciones legales también entre medio, y hay algunos que se andan negando. Hay un tema ético. O sea, la ley antiterrorista de la votación yo hice la ley de entonces. neuroderecho. Entonces, es un tema ético, ¿te das cuenta? Nosotros creemos que la seguridad es un derecho humano como es la privacidad, ¿no es cierto? Y tenemos que contabilizarlo. Ahora, lo que sí creemos es que una persona que saca una pistola y agrega a alguien, una persona que está tirando una molotov, que está cometiendo un delito flagrante, no tiene derecho a la privacidad. Y sí tenemos derecho a la sociedad a hacer reconocimiento facial de él. Ese es un tema. Lo segundo, el tema del agua. Es súper interesante. Mira, Chile es un país maravilloso y hay una parte oculta.
uno considera, por ejemplo, que el mundo rural es un mundo del pasado. Solo quiero decirle que Chile tiene 1% suelos tipo 1 y 2, que son suelos arables, son 760.000 hectáreas. Y Chile produce con esos suelos, que son nada, porque tiene clima, la ventaja Chile produce 13.000 millones de dólares, que es gigantesco. Colombia, que tiene miles de hectáreas, mucho más que Chile tiene, tipo suelo 1, produce los mismos 13.000 millones de nosotros. O sea, ahí tenemos un sector innovador que muchas veces no vemos, increíble, sin subsidio. Nosotros, ¿qué estamos planteando? Tenemos una escorrentía de agua de 56.000 metros cúbicos por persona en Chile. Claro, es mucho más en el sur y muy poco en el norte. Nosotros estamos planteando una carretera hídrica por el mar. ¿Te das cuenta? Porque si nosotros tuviéramos cerca de 390 metros cúbicos por segundo adicionales, podríamos incorporar 1 millón de hectáreas. ¿Es mejor que desalar eso, a su juicio? Es que la desalación no sirve para la agricultura, porque una desaladora, tiene un para volumen el de 2 metros cúbicos por segundo. O sea, la Depende desaladora... de la tecnología en realidad, porque también la tecnología... Pero habría que hacer cientos de desaladoras para tener 400 metros cúbicos por segundo. Nosotros hemos estimado que 300 o 400 metros por segundo más o menos te permite incorporar 1 millón de hectáreas. Imagínate un sueño, que pudiéramos llevar esa agua, que es un excedente, a la cuarta región de Atacama. Es un proyecto antiguo, relativamente. Sí, un proyecto antiguo, que hemos trabajado con franceses. Piensa que hoy día los terrenos en Atacama son fiscales y valen muy poco. Si llegara agua, los podríamos transformar en suelos arables tipo 1. Chile se transformaría en un líder mundial porque tiene clima. Ya Chile es importante la exportación de fruta, de cereza, de vino. Imagínate que pudiéramos incorporar 1 millón de hectáreas. Si hoy día con 700.000 exportamos 13.000 millones de dólares. Imagínate el impacto que tiene el país. ¿Cómo se financia? Esas hectáreas que valen casi nada hoy día, ¿no es cierto?, valdría cada una, entre comillas, 20.000 dólares, porque tendrían agua, serían suelos tipo 1. Eso ya financia todo el proyecto y este país daría un salto. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo usar el agua? También yo estoy de acuerdo contigo, nosotros tenemos que embalsar agua. Hay que hacer grandes estanques, pero podemos hacer muchos... No, pero es que yo pienso en eso y pienso en 20 años de permiso. Y pienso en el comité de ministros y digo... Oh, bueno, pero hay pequeños estanques que son un hoyo, Linex, o sea, ¿no es cierto?, y poder acumular agua. El tercer tema que tú planteaste fue el de... Planteé agua, el permisología en el fondo, la tramitología. Bueno, ahí yo creo un Estado que también está obsoleto para los permisos. Ahí donde nuestra principal preocupación es bajar de 500 a 300 días. Nosotros tenemos que entender que el mundo cambió y que yo fui estatista, porque el Estado era... Pero hoy día el Estado no es capaz de resolver solo los problemas y no los va a resolver en salud ni educación. Tenemos que tener Estado porque finalmente el Estado representa el bien común. Hay que tener cuidado con la postura de los más, que son los transhumanistas. ¿Qué dicen los transhumanistas? Y eso es muy interesante, esta alianza entre Trump y los transhumanistas. Los transhumanistas son libertarianos y plantean que el derecho individual está por sobre el derecho colectivo. O sea, no hay ningún derecho colectivo que esté por sobre el derecho individual, y ellos plantean que no tiene que haber sociedad, porque la existencia de sociedad supone que hay un bien superior a la persona que es la sociedad, y por lo tanto está en contra del Estado, ¿no es cierto? Pero si no hay Estado, si no hay sociedad, bueno, ¿quién garantiza los derechos de las personas? Te das cuenta de la ley de la selva. Sí. Y en cierta manera, la propuesta de los transhumanistas es la ley de la selva, ellos son monopolistas. Si tú leas a Peter Thiel, que es el gurú del transhumanismo, que fue el dueño de PayPal, que hizo la mayor inversión de Facebook, dice no tiene que haber Estado, no tienen que haber leyes, nada que atente contra el derecho individual. Eso ya es un extremo, ¿te das cuenta? Ahora, es un extremo en términos de lo que significa la lógica del bien común utilitarista, digamos, que también tenemos que tener una combinación, y yo creo que lo que importa son la generación de bienes públicos, y a mí me parece que hay un espacio gigantesco para la alianza público-privada, por ejemplo en salud. El Estado está fallido, está obsoleto, ¿no? Es un Estado que responde a un mundo que pasó, a una epidemiología pasó. Bueno, tenemos instituciones como las FALP, como las mutuales, que podrían ser instituciones sin fines de lucro, que trabajen generando bienes públicos, éticos, al mismo costo que le pagamos al San Juan de Dios. ¿Por qué no incorporar eso? ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay alternativas que es más sociedad, eso no es más empresa privada, porque, por ejemplo, si yo dijera lo va a resolver la clínica alemana, pero la clínica alemana es un escándalo, ¿te das cuenta? Un escáner que vale 150.000 pesos, ahí cuesta 700. No, o sea, eso puede ser para un sector de la sociedad, pero no va a resolver. En cambio, tú sí puedes tener muchos privados que son sin fines de lucro, éticos, que están dispuestos a trabajar, y por eso te digo, la FALP es una institución de cáncer maravillosa, o las mutuales, ¿te das cuenta? Tenemos que aprender a ir
a complementar y hacer nuevos diseños de lo que significa para mí el Estado del futuro, o el concepto de Estado, o el rol del Estado y la regulación tiene que ver también con incorporar esta dimensión pública-privada. Carolina. Sí, yo creo que lo interesante de esta discusión es efectivamente cómo los avances tecnológicos, la inteligencia artificial y otros representan para el Estado, las instituciones privadas, para la comunidad en general, el Estado en general, un desafío bien importante. Aquí estábamos hablando, por ejemplo, al principio tú señalabas del impacto que esto va a tener no solamente en la reforma en algún momento, hay un montón de empleos que van a ser reemplazados por esta tecnología. En el caso del CITIA, por ejemplo, a mí me parece, es un proyecto que yo alcancé a conocer cuando trabajaba en el Ministerio del Interior. Efectivamente es un avance muy importante, pero al mismo además hecho por la universidad. Sí, por cierto, pero también implica un desafío. Estamos todos hablando en el corto y mediano plazo. Es una tecnología que efectivamente permite identificar, por ejemplo, las patentes robadas, casos de flagrancia. La pregunta es, en el corto plazo, por ejemplo, ¿cuál es la capacidad de reacción que tienen nuestras policías para responder cuando se tiene esa información? En un largo plazo, tal vez podríamos estar hablando de otro sistema y otro tipo de policías también relacionados con la tecnología, pero hoy día va a haber una transición que va a tener un impacto muy importante en cómo las instituciones del Estado responden a esta tecnología. Yo creo que el CITIA es un ejemplo perfecto para eso, y cómo se relaciona la tecnología con las policías, la cultura policial, la misma cultura también de las personas, y cómo también el Estado, yo estoy completamente de acuerdo en la alianza pública-privada, y cómo estas alianzas, cómo el país en general responde a estos cambios que claramente van a afectar a las personas. En la formación va a llegar un momento en que hay personas que sus trabajos, probablemente los más precarios, con sueldos, remuneraciones más bajas, son las que probablemente inicialmente se van a reemplazar. ¿Qué va a pasar con esas personas? Ya ni siquiera estamos hablando de sus pensiones, ¿qué va a pasar con su remuneración? Entonces es una discusión que implica cómo esta comunidad, cómo el Estado se hace cargo de estos cambios que son muy beneficiosos para la sociedad, cómo se hace cambio de la transición que implica, cómo afectar a las personas y su calidad de vida. Ahora, mira, eso es muy importante, porque yo creo que no estamos discutiendo un tema que se nos va a venir como un tsunami. Esto es rapidísimo. Sí. Entonces, cuando hablamos de reemplazo y todos los modelos, nosotros hemos traído a Carl Benedict Frey, que hizo el estudio de Osborne y Frey, que es el más importante de 2012, que generó esta revolución en Estados Unidos y en el mundo. Antes se pensaba que los trabajos que iban a ser reemplazados eran fundamentalmente los monótonos y baja complejidad, pero hoy día con la inteligencia generativa, a la velocidad que avanza la inteligencia generativa, que cada día es más potente. Piensen que GPT-1 tenía 1.500 millones de parámetros, GTP-4 tiene 175.000 millones de parámetros. O sea, es una inteligencia, no la nuestra igual hace 40.000 años, está todos los días, es más potente. Entonces, va a empezar a reemplazar a profesiones de altísima complejidad. Médicos, oncólogos, cirujanos, abogados, te das cuenta, creadores. Piensa que ya esta inteligencia artificial reconoce el lenguaje humano, entiende el lenguaje humano, es una inteligencia generalista, no es como Waze que solo sabe geolocalización, va a saber más que nosotros de todas las cosas, y crea contenido. Ya hay obras de arte, contenido que son indistinguibles. O sea, lo que nosotros decíamos, oye, la creatividad es humana, no, ya nos va a desplazar. Entonces, en el tema del trabajo, si efectivamente hay una sustitución, yo creo que va a haber más sustitución que reemplazo. Piensa que las máquinas, además los robots, no hay que capacitarlos, tú los cambias, se reactualizan en línea, te das cuenta todo a la vez. Los humanos, si tú quieres cambiarlos, son años. Luego, ¿quién va a financiar la salud y la previsión? Hoy día se financia con impuesto al trabajo. Y aquí no estamos modelando el impacto que va a hacer que muchos trabajos se van a perder. Luego, ¿qué va a hacer la gente con su tiempo libre? Cuando yo le pregunto a cualquiera, dime, ¿quién eres tú? Lo primero que me dice, antes de decirme, mira, yo soy papá, tengo tantos años, es su profesión, es lo que le da sentido de vida. Entonces, también tiene que ver con lo que se dice acá, qué hacer con el tiempo libre. A lo mejor el tiempo libre, para los que quieren sin trabajo, vivir en el metaverso. Pero eso es un mundo de diseño. Tú vas a poder tener las mismas experiencias que en el mundo real, incluso experiencias sexuales, o visitar Punta Cana, o ir al Museo del Louvre, indistinguible con las tecnologías ápticas, pero van a ser de diseño. A lo mejor el mundo del futuro, los ricos van a vivir en el mundo real y el resto va a tener que haber una renta básica universal. ¿Cómo se va a financiar esa renta básica? ¿Va a ser para todo? ¿Va a ser para sobrevivir? ¿Va a ser para tener clases de piano? ¿Hay alguna sociedad, Guido, que, dada tu experiencia, está más adelante en la discusión y en la resolución de estos nuevos problemas? Yo creo que lo interesante del Congreso Futuro es que va adelante del mundo en esto. ¿Te das cuenta? Por eso que vamos a Marruecos. Cuando vino Macron a Chile, yo le planteé el tema del Congreso Futuro, quedó totalmente sorprendido e interesado. Ojalá
que podamos hacerlo. Yo creo que este modelo que hemos hecho, que es un modelo colaborativo, no propietario, gratuito, piensa que nosotros nunca han venido 1000 y tantos los más importantes científicos del mundo. Ha venido Yuval Harari, que escribió Homo Deus, que cobra 150.000 euros por una charla, a nosotros viene gratis, porque somos un bien público, y todo lo que nosotros hacemos es gratis. Entonces, aquí hay un concepto que en un mundo egoísta, polarizado, tú tienes gente que está dispuesta a la gratuidad, al altruismo. Entonces, yo creo Harari que se dedica a estudiar, o sea, y a plantear, digamos, lo que son las distintas etapas. Pero lo interesante, piensen que nosotros hemos hecho cosas innovadoras. Hicimos la ley de etiquetado, que hoy día es un modelo mundial. A mí me tocó participar, me han invitado 32 países. La OMS acaba de decir que el etiquetado tiene que ser para el mundo entero, que es la mejor alternativa. Hicimos la ley de neuroderecho con el senador Coloma, Chaguán, transversal. Sí, no, lo sabemos. ¿Te das cuenta? Quedan 2 minutitos, Girardi, le quiero preguntar por algo que dijo al pasar, que tiene candidata presidencial. Déjeme volver nuevamente a lo terrenal y a lo chico. Pero no es tan chico, po. Candidaturas presidenciales. ¿Quién le pide consejo? ¿Quién le pide consejo del gobierno? ¿Cómo ve las posibilidades? Porque las encuestas, bueno, sabemos que ser ministro del Interior es muy desgastante. ¿Cómo ve Carolina Tobá de cara a una presidencia? Para mí lo más importante es que el mundo progresista tenga un proyecto de futuro, y no de pasado. Hoy día tenemos un proyecto de pasado. O sea, somos capaces de hacer una reforma previsional mirando el escenario como si nada hubiera cambiado. Entonces, yo digo, el desafío que tenemos es tener un mundo más transversal. Yo creo que hay un tema liberal de defender la democracia. Yo creo que el liberalismo, tanto izquierda y derecha, fueron fundamentales en el siglo XX para tener una mejor sociedad. El liberalismo, la democracia están siendo devorados por lo que yo llamo los reptiles, la política reptiliana, que son las extremas derechas, que está devorando a la derecha liberal en el mundo entero. José María Lasalle, este filósofo, es interesante porque es un filósofo del PP, es liberal, y hace un artículo justamente cómo la derecha reptiliana en el mundo entero está fagocitando a la derecha liberal mamífera, dice. Entonces tenemos que defender la democracia. Bueno, ¿y en la izquierda, en su sector, pasa lo mismo? Pasa lo mismo, ¿no? Yo creo que, pero el antídoto a esto es tener proyectos. El problema de la política es cuando no tiene ideas, cuando no tiene proyectos. ¿Y en la izquierda quién gana, la izquierda reptiliana o la izquierda liberal? O sea, yo creo que para Chile es bueno una izquierda liberal, una izquierda democrática. ¿Pero qué pesa más? Pues usted la conoce por dentro. ¿Qué está pesando más hoy día? O sea, yo creo que tal vez es un poco complejo. Lo que yo te podría decir, cuando los cerebros de los seres humanos están permanentemente hackeados por el miedo, redes sociales, violencia, amenaza, distopia, porque lo que captura la atención, porque el modelo de negocio hoy día es la atención, es la disputa por la atención, y la atención se activa con contenidos falsos, violentos, extremos, porque los contenidos buenos no capturan la atención. Entonces, los algoritmos están hechos para amplificar lo malo, lo negativo, lo violento, lo conspirativo, y cuando la televisión, para poder competir con eso, como no puede poner pedofilia, como no puede incitar al odio, lo que sí muestra es crimen, para pelear por la atención los cerebros de los seres humanos. Hay que entender que el miedo es un mecanismo evolutivo. Sobrevivimos gracias al miedo, porque cuando venía el león, o yo me defendía, o yo atacaba o escapaba, pero si me ponía a pensar, el león me iba a comer. Cuando tú tienes miedo, liberas cortisol, noradrenalina, norepinefrina, estás permanentemente conectado y no pensante. Nosotros hoy día somos una sociedad, en la estructura del miedo, que somos reactivos, emocionales y no pensantes. Y además, entonces, eso es muy importante. Eso amenaza la democracia. Y si no resolvemos los problemas de seguridad, y si no resolvemos los problemas de miedo, y por eso que el tema de la seguridad es tan importante, no va a haber futuro, ni va a haber democracia, porque nuestros cerebros van a ser reactivos y capturados por los extremos, capturados por los extremos derecha. Imagínate que Trump, un millonario tramposo, terminó transformando a Kamala y a Hillary Clinton en ellos los representantes, los millonarios tramposos, y en el representante del pueblo. ¿Por qué? Porque hoy día son los contenidos extremos que ganan la red. Como los contenidos pacíficos no existen, lo políticamente correcto no existe en las redes, son los contenidos más tipo sin filtro, los contenidos sin filtro, y los líderes del futuro no van a ser las personas políticas correctas, no van a ser las Kamala Harris que hablan inteligente, que son serias, van a ser aquellos que sean capaces de gritar más, de capturar la atención. Eso aquí, tenemos en todo que caso, es con filtro. Guido Girardi, muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un gusto tenerlo de vuelta. Gracias. Constancia, Carolina, nada más, muchísimas gracias. Y a ustedes por acompañarnos esta noche. Y nos reencontramos el domingo con más Estado Nacional y discusiones de presente, sobre todo de presente, pero ojalá mirando al futuro. Buenas noches. Gracias por venir.